A ver. Buenas tardes, estimados maestro y compañeros. Este es el video podcast Tipos de materiales didácticos digitales. Tengo el gusto de servirles. Este es mi nombre, Johan Vallejo Dagua. La fecha es 2023-07-30. El enlace pues va a ir ubicado aquí. Bueno, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Esta es una idea que expresó Albert Einstein en su momento y me gustaría iniciar la introducción de esta manera porque nuestro mundo, como lo percibimos, como lo vivimos, depende mucho de nuestra manera de apreciarlo. Entonces, en la manera que cambiamos nuestra forma de pensar, de ese mismo modo podemos transformar nuestro entorno. De ese mismo modo podemos transformar a los que nos rodean y ser de una ayuda para nuestra sociedad. Pasamos entonces a la definición de qué es material didáctico. Es el material que permite el desarrollo de habilidades en los estudiantes desde una orientación pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez las personas pues ingresan en este proceso educativo, toda la comunidad se encarga de potenciar las habilidades en los estudiantes, en los que están dispuestos a asumir este reto de la educación. Desde el punto de vista del maestro y de las directivas, es importante que se desarrollen esas estrategias para que como comunidad puedan desarrollarse. Entonces, el material que permite el desarrollo de habilidades desde una orientación pedagógica es un material didáctico, y si se hace en un entorno digital mediado por las tecnologías de la comunicación y de la información, entonces puede desarrollarse entonces un material ya audiovisual. Entonces, ¿cuáles son los tipos de materiales didácticos digitales? Tenemos aquí 4 grupos principales que según la lectura están relacionados. Entonces tenemos una presentación multimedia, unos objetos virtuales de aprendizaje, una pizarra digital y un entorno virtual de aprendizaje. Si vemos la relación entre presentación multimedia y pizarra digital, hay digamos que una estrecha relación entre ambos. ¿Por qué razón? Porque una presentación multimedia suele tener una organización como la que tiene el presente video, mientras que una pizarra digital aprovecha los elementos de la presentación multimedia y los realza, pudiendo una persona manipular directamente sobre la presentación multimedia o sobre una simulación u otro contenido audiovisual dentro de la pizarra digital. Tenemos también objetos virtuales de aprendizaje. Los objetos virtuales de aprendizaje y los entornos virtuales de aprendizaje también se relacionan mucho. Suelen estar incluidos los objetos virtuales de aprendizaje dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. Y los objetos virtuales de aprendizaje suelen también poder utilizarse de manera aislada. Los objetos virtuales de aprendizaje permiten a las personas interactuar de manera mucho más realista con situaciones simuladas. Por ejemplo, los electrones dentro de un átomo no son visibles ni siquiera con microscopios, ni siquiera con el microscopio de fuerza atómica, que es capaz de mostrar los enlaces entre diferentes átomos. Pero desde el punto de vista de las simulaciones, sí es posible hacer una visualización de esos electrones. Entonces podríamos tener una presentación de esos electrones dentro de un entorno simulado, y el estudiante podría manipular esos electrones, visualizar en qué consiste esa interacción entre los diferentes átomos de acuerdo a la configuración electrónica. Eso ocurre a nivel de
no solamente de la química como el ejemplo que estoy dando, sino que hay muchos fenómenos y muchos procesos que en entornos de la vida real es difícil de manipular sin llegar a tener riesgos o definitivamente es imposible de ver, como en el caso de la química. Esos objetos virtuales de aprendizaje se pueden incluir y se pueden adaptar muy fácilmente a los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces vamos a ir desglosando un poco qué significa cada uno de estos elementos. Las presentaciones multimedia nos permiten exponer conceptos complejos con muchos recursos. Esta imagen muestra cómo se traslada todo eso que nosotros en algún momento aprendimos desde los libros, aquellos que estuvimos todavía en la época donde no existían tantas herramientas multimedia, como todos esos conocimientos que se pueden transferir desde los libros hacia entornos digitales. Entonces todas estas cosas pueden pasar a visualizarse desde un tipo de pantalla o desde un proyector. Entonces las presentaciones multimedia se pueden ver en pizarras digitales, se pueden ver con proyectores, se pueden ver en tabletas, en dispositivos celulares, en computadores, en otro tipo de dispositivos que faciliten este tipo de interacción. Entonces se habilitan el video y el audio, el texto enriquecido y muchas conexiones a otros entornos virtuales también. Entonces facilita la exposición a muchas personas al mismo tiempo con un mínimo uso de recursos impresos. Listo, suele ser poco el recurso impreso que se utiliza porque ya todo está proyectado en una pantalla y los estudiantes son capaces de entender mejor lo que se quiere explicar, lo que se quiere desarrollar como competencia en ellos a través de gráficos, a través de videos, a través de audios que puedan explicar lo que es un concepto en particular. Entonces aquí tenemos la presentación multimedia. La pizarra digital amplifica la posibilidad de interacción con las presentaciones multimedia. Se puede apuntar hacia aprendizajes ya de tipo táctil, auditivo y visual. La persona puede manipular con sus manos a través del cursor que se provee para la pizarra digital los elementos de las simulaciones, los elementos de los laboratorios virtuales que se puedan estar presentando en esa pizarra digital. Facilita el uso, por ejemplo, de una nueva tecnología que se está desarrollando muy rápido hoy en día, que es la realidad aumentada. Tenemos también que los objetos virtuales de aprendizaje aplican a través de internet este tipo de conceptos de presentaciones digitales y de simulaciones, de interacción con diferentes medios de comunicación como son las redes sociales, y eso agiliza la interacción social que permite expandir esas zonas de desarrollo que tenemos nosotros. Entonces llegan a ser muy versátiles los objetos virtuales de aprendizaje y pueden incluso proveerse también estas simulaciones de ciertos recursos de inteligencia artificiales. De hecho, esta imagen que ustedes ven aquí expuesta fue elaborada por una inteligencia artificial. Aquí en la parte inferior muestra el explorador Bing, que es de donde se usó el servicio para poder elaborar la imagen a partir de un texto. Entonces los servicios en línea de inteligencia artificiales también pueden ayudar mucho en este proceso porque aportan, digámoslo así, una interactividad mayor. Los entornos virtuales de aprendizaje, que es el cuarto y último grupo de
de tecnologías que me gustaría tratar aquí. Reúnen chat, foros, wikis, simulaciones, presentaciones digitales, inteligencia artificial, gestión de grupos, construcción de materiales, acceso desde múltiples dispositivos, entre otros, que sí requieren de ese poder de procesamiento, ya sea en el servidor o en la estación de trabajo, para poder desplegar todas estas tecnologías para el servicio de las personas que lo usan. Son muy apreciados y si tienen un enfoque 3D, suelen ser, digámoslo así, tienen mayor impacto en la comunidad estudiantil. Sin embargo, asimismo, como impactan más los entornos virtuales de aprendizaje 3D, asimismo se consume una mayor cantidad de recursos, sobre todo de tiempo, para poder construirlos. Entonces, tenemos que lograr acomodar este tipo de entornos virtuales para poder dar una mejor exposición a las personas que están pues visualizando este tipo de entornos, o que están usando este tipo de entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, digámoslo así, que los entornos virtuales de aprendizaje pueden reunir prácticamente todas las tecnologías digitales y ponerlas a disposición de las personas. Bueno, entonces, en conclusión, se requiere de un tiempo considerable de preparación por parte de los maestros para ver e impactar mejor con estas secuencias de aprendizaje basadas en los materiales digitales hacia el estudiante. Entonces debe haber un proceso de preparación para que este diseño del material resulte bien estructurado. En general, la interacción se mejora y hay una mejor adquisición de conceptos y competencias. Las tecnologías de la información y la comunicación mejoran las cercanías de personas de distintos sitios en el mundo y facilitan los aprendizajes, también con un costo ambiental menor, debido pues a que ya se usa menos papel, se usa menos tierra para poder cultivar los árboles que se necesitan para ese papel. Se necesita menos costo de transporte, porque el papel producido tiene que ir a largas distancias para llegar a su sitio. En cambio, con las tecnologías de la comunicación es posible presenciar una presentación desde distintos puntos del mundo en tiempo real, todos digamos que con una latencia muy pequeña. Quedo atento entonces a sus comentarios y les agradezco mucho. Que estén muy bien. Hasta luego.